Vamos a ver la apostasía en la sociedad de hoy. Para esto vamos a ir al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 1 hasta el verso 3. Vamos a dar lectura esta palabra. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero que entienda este tiempo, quiero que entienda lo que la palabra del Señor nos va a hablar en este momento. Hermanos, usted está viendo los tiempos y muchas veces nos enfocamos solamente en los eventos del porvenir, como se puede llamar así. O sea, en los eventos proféticos, ya sea en el arrebatamiento, la aparición del anticristo, la tribulación o la segunda venida de Cristo. Pero también hay que darnos un momento a pensar y a meditar que todo esto son acontecimientos que vienen predecidos de señales que tú y yo no lo podemos ignorar, ya que son visibles. Entonces, son acontecimientos que día a día venimos, hermanos, viendo, y esto afecta a la iglesia del Señor, afecta, hermanos, al mundo entero. Como usted puede ver a lo largo de la vida, cada día vamos probando los sabores y sinsabores de la vida. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué está sucediendo esto? Recuerda que nuestro Señor Jesucristo nos dejó bien claro que antes que los eventos proféticos se cumplan en este mundo, dice la Biblia, muchos señales o acontecimientos sucederán. Por eso en la Biblia, vamos al libro de Mateo, capítulo 24, el verso 3 hasta el verso 8, lo voy a leer detenidamente. Ustedes, si están ahí detrás de la pantalla, escuchan, mediten, porque esto es la palabra de Dios. Dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Note aquí, hemos leído la palabra y hemos visto muchos detalles que concuerdan con lo que estamos viviendo, con lo que estamos expectando día a día en este mundo. Entonces, hay que tener claro lo que la Biblia está hablando y darnos cuenta que lo que el Señor Jesucristo dijo que ocurriría, hermanos, y todo esto se está cumpliendo en los más de 2000 años de historia de la iglesia, en la actualidad en la que estamos hoy. Entonces podemos darnos cuenta que esos acontecimientos se están cumpliendo a nivel mundial. Las guerras, las pestes, las hambrunas, las catástrofes naturales, las catástrofes, hermanos, ambientales, son cada día más frecuentes en todo el mundo. Usted lo está viendo, usted cada día está viviendo eso.
Pero note esto, hay una señal muy importante que determina los tiempos del fin. Esto hay que tener en cuenta. Y vamos a entender y vamos a comprender que el regreso del Señor Jesucristo por su iglesia está cada vez más cerca. Y esta señal o este acontecimiento profético, lo que la Biblia lo llama así, la apostasía. Esto ahora está como hermanos, usted lo puede ver con sus ojos. Por eso la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora vamos a 1 de Timoteo 4, el verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted se preguntará, ¿qué es la apostasía? Vamos a ver de una manera literal. Apostasía, hermanos, es una palabra compuesta de apo, que quiere decir caer, alejarse de. Y la otra palabra es estasis, que significa rebelión. Es decir, que la apostasía es un desafío, amados, a la autoridad de Dios y un abandono de la fe de la sana doctrina. Eso es apostasía. Ahora veamos con la palabra cómo podemos reconocer hoy la apostasía en el mundo. Tal vez usted diga, pero yo no me doy cuenta. Pero la palabra nos va a llevar al entendimiento. La palabra nos va a llevar a conocer. Entonces, podemos conocer la apostasía, hermanos, manifestada en la rebelión contra lo establecido de Dios. Y hoy en día, una de la apostasía, una de las cosas que es ante los ojos de Dios, hermanos, horrible, lo que estamos viendo hoy es la homosexualidad y la llamada diversidad sexual. Esto cada vez está tomando más cuerpo, esto cada vez está siendo más real, aún en las escuelas, aún en los colegios. Romanos capítulo 1, el verso 24 al 27, vamos a dar lectura, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. El verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Note lo que está diciendo la palabra en este tiempo. Hermanos, en la palabra, lo establecido, la que son sus leyes, sus decretos para la vida de todo ser humano. La Biblia nos dice desde el principio, varón y hembra los creó. Eso es el único género según la palabra de Dios. Pero mira hoy en día la sociedad, empezando desde nuestros gobernadores, de nuestros presidentes, dictando leyes, favoreciendo a todo esto, lo que está aconteciendo hoy. Mira, en la palabra de Dios, Él ha establecido varón y hembra. Vamos al Génesis, porque eso es el principio, lo que dice la palabra. Génesis 1, el verso 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí no está hablando ningún momento de lo que acabamos de mencionar. Ahí solo está hablando varón y hembra los creó. Por lo tanto, Dios, en su modelo familiar creado desde el principio, estableció el matrimonio en unión de dos personas de diferentes sexos, hombre y mujer, y punto. Vamos a Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entendamos estas verdades. Su palabra está establecido que toda unión sexual entre dos personas del mismo sexo es pecado. No puede haber dos personas que hagan unión matrimonial de dos sexos iguales. Eso se llama pecado. Es algo que no agrada a Dios. Eso lo habla en el libro de Levíticos, capítulo 18, el verso 22. Dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esto, si nosotros hablamos en las calles, tal vez hablamos públicamente, muchos se ofenden, muchos hasta quieren denunciarte, porque esto se está dando ya abiertamente en nuestra sociedad. Usted donde vive, usted donde está, lo está viendo, que esto está sucediendo. Ahora, en la actualidad, la Iglesia de Cristo, amados, debe tener una genuina preocupación por estos temas de la sexualidad, ya que esto está alcanzando al mundo entero. En más de 25 países más, los matrimonios entre personas del mismo sexo están legalizados. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley los ampara. Y cada vez más en nuestra sociedad del mundo, la homosexualidad y la diversidad de género es cada vez más aceptada como un derecho de toda persona para decidir sobre su identidad sexual y sobre sus preferencias sexuales. Y esto es una señal del fin. Son tiempos finales. Tiempos donde nosotros tenemos que reflexionar. Donde nosotros tenemos que decir: hey, esto habló Jesús cuando Él estuvo en esta tierra. Amados hermanos, amigos, toda esta rebelión contra lo establecido por Dios podría ser un preparativo. Escucha bien, un preparativo para la aparición de un líder mundial que es descrito proféticamente como un hombre que no hará caso del amor de las mujeres. Eso lo profetizó Daniel 11:37. Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará al Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y ese líder mundial de lo que tanto se habla será el anticristo. Entonces, amados hermanos, esto es una señal. La homosexualidad o la llamada diversidad sexual ya está dándose. Aún, escúchame esto, aún en las iglesias. Tal vez hoy, por la misericordia de Dios, todavía no se ve
en nuestro país donde estaba, en tu país, pero sí en muchos países ya se está dando aún dentro de las iglesias evangélicas. Por eso tenemos que levantar, hermanos, y despertar nuestro espíritu, porque son tiempos finales, tiempos decisivos de lo que se viene, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, amados hermanos. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor en su amor, en su verdad, nos alcance con su amor, con su misericordia, para que nosotros busquemos de Dios, para que nosotros busquemos más de su presencia, para que nosotros nos entreguemos al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Sigamos. Podamos reconocer la apostasía en el mundo manifestándose en un desafío a la autoridad de Dios. Mira, otra señal que ya abiertamente esto se va, es el aborto. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre el aborto? Deuteronomios capítulo 32, el verso 39, dice la palabra: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Únicamente quien tiene el derecho, quien tiene por ley, por decreto, es Dios el que hace vivir y el que hace morir. Sigue diciendo: yo hiero y yo sano, y no hay quien puede librar de mis manos. Eso está dándonos a entender que ni usted, ni yo, ni nadie tiene el poder de asesinar, sino solamente Dios. Pero ¿qué sucede en estos tiempos con este tema del aborto? ¿Se está cometiendo un asesinato? ¿Sí o no? Sí. Y por lo tanto, eso es una abominación ante los ojos de Dios. La palabra es clara, la palabra de Dios es clara. El único que puede decidir sobre tu vida, mi vida y cualquier vida, sobre la vida y la muerte de alguien, es Dios. Él da, dice, la vida, y también Él pueda quitarlo. Él es el creador y es justo juez de los seres humanos. Eso está establecido desde ya para todos nosotros. Ahora, la palabra de Dios enseña también que Él nos ve y nos conoce como personas desde que estamos en la vientre de nuestra madre. Imagínate cuántos niños, cuántos fetos fueron abortados. Y la Biblia acá declara una verdad, que Él nos conoce desde la vientre de nuestra madre. El Salmo 139, 13 hasta el 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en los más profundos de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Está afirmando que Dios nos conoce aún desde la vientre de nuestra madre. Ahora, en la palabra de Dios se nos declara que escucha esto, causar la muerte de un bebé que aún no había nacido debía ser castigado de la misma forma que un asesinato. No lo digo yo, lo dice Éxodo 21, el verso 22 y 23. Dice: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, no te das lo que dice la palabra, pero sin haber muerto, serán penados conforme a los que le impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerto, entonces pagarás vida por vida. Hoy en día,
estimados amigos y hermanos, hay un desafío a lo establecido por Dios, a lo establecido en esta palabra. Cada día más y más mujeres en el mundo, su lema que dicen ellos: mi cuerpo, mi decisión. Al afirmar esto, mi cuerpo, mi decisión, justifican que es su cuerpo y por lo tanto, dicen ellos, tienen derecho a decidir sobre la vida de un bebé que está formándose en su vientre. Mira, así estamos viviendo hoy en día. Es por eso que, hermanos, ni siquiera les tiemblan las manos a esas mujeres que deciden abortar, matar, asesinar, sino que lo hacen como cualquier cosa. Eso es una señal de que la apostasía, las cosas, las señales del fin, Cristo viene. Hay personas que dicen: mi cuerpo es mi decisión. Pero ¿qué dice Dios? Mi creación y mis leyes. Usted ha venido a esta tierra, hermanos, hijo de Dios, hija de Dios, bajo un decreto, bajo leyes, bajo mandatos. Y por lo tanto, en la iglesia cristiana evangélica no debe ver esta frase que dice: mi cuerpo y yo decido qué hago con mi cuerpo. No, eso no encaja en un cristiano evangélico. En nosotros ahora rige, dice Dios, mi creación, mis leyes, mis decretos. Bajo esa estamos regidos nosotros. Y tenemos que saber que lo establecido por Dios está por sobre toda decisión humana. La última palabra lo tiene Dios. No es que tengo que consultar. A ver, mi hija quiere abortar. A ver, voy a consultar. No. La palabra lo tiene Dios y ya lo ha dado. El Salmos 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. O sea, sus leyes, sus decretos, sus mandatos permanecen para siempre. Hoy, mañana y siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por eso que tú y yo como cristianos estamos regidos bajo las leyes, los decretos, los mandatos. Por eso, hermanos, tenemos que comprender que todo desafío a lo establecido por Dios, todo desafío a su autoridad, procede del mismo engaño de Satanás, que utilizó desde el principio a la humanidad. ¿Qué dijo en sus palabras Satanás? Seréis como Dios. Eso está en Génesis 3, 4 y 5. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Un engaño y una mentira que Satanás lo inventó, porque Dios, hermanos, es lo único que rige y establece en nuestras vidas. Ahora, cuando vemos día a día, hay varios argumentos sobre los motivos de justificar un aborto. Naturalmente, reconocemos que casi el 99% de los abortos ejecutados en el mundo son involucrados mujeres porque no simplemente no quieren arruinar sus cuerpos o no quieren tener la responsabilidad de ser madres, o quién sabe, muchas otras cosas. No ha sido planificado, pero cuál sea la justificación, cuál sea tu argumento, ante los ojos de Dios es pecado, es abominación. Por lo tanto, amados amigos, tengamos en cuenta
lo que Dios cada día quiere hablarnos a través de su palabra. Meditemos, meditemos cada día, porque solo Dios es el que puede ayudarnos en todas estas cosas. Tú y yo tenemos que cada día acercarnos, vivir para Dios, estar cada día buscando cerca del Señor. Que nuestro Dios bendice a cada uno de ustedes y los llene de su amor, de su gracia, de su verdad. Y sigamos siempre adelante, manteniendo la firmeza, manteniendo la verdad, manteniéndonos en sus leyes y decretos. Es lo que a Dios le agrada tanto. Saludamos desde aquí a cada uno de nuestros seguidores en la plataforma del Facebook. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, los que están conectados en este tiempo. Y también a los hermanos que están conectados en el canal de YouTube. Muchas bendiciones. Cada día debemos anhelar acercarnos a Dios. Porque estamos viviendo tiempos finales. Tiempos peligrosos. Ya nada va a mejorar. Usted ve las cosas que está pasando en Israel. Usted ve las guerras. Usted ve el hambre. Usted ve la enfermedad que se está pasando. Usted ve las destrucciones naturales. Epidemias, virus, enfermedades raras. Aún más lo que hemos visto. La apostasía cada día se va haciendo más fuerte. Son señales que Cristo viene por su iglesia. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Sigamos siempre adelante, perseverando en nuestro Padre, perseverando en su camino. Hasta la próxima.